Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, permítame que salude muy afectuosamente a las señoras Fraga y Iribarne, que nos hacen el honor de estar en esta casa, Fundación de don Manuel Fraga Iribarne. Por tanto, muchísimas gracias, doña Elisa, doña Margarita, lo mismo que su esposo. Autoridades, señores y señores, también el primer director de esta casa, que está aquí presente, también un abrazo muy fuerte, y a todos ustedes. Voy a ser breve, pero no quisiera renunciar a decirles dos palabras de afecto, de recuerdo, de cariño y algo que no se puede describir como es la memoria. Perdón también que me parece que hay un diputado o diputada aquí presente, desde aquí no se ve bien, a todos ustedes. Permítanme que les exprese, por tanto, mi reconocimiento por estar aquí, por el día crudo y el partido de fútbol que tenemos. Hemos observado en un estudio profundo sociológico que cuando llueve, hay fútbol y hay huelga de metro, disminuye la audiencia. En este caso, afortunadamente no es así, porque el salón está prácticamente lleno. Por tanto, a todos ustedes, muchas gracias. Hoy se presenta aquí un libro que yo diría que supera el mero interés. Es un libro de corazón tierno, como es la memoria, es un libro de afecto, un libro que pone un hito en la gran figura histórica que fue don Manuel Fraga Iribarne, porque yo definiría como libro de pasión. Un libro de pasión, de conocimiento, de recuerdo y de memoria, insisto. La memoria es, en mi opinión, el espejo del pasado, porque hablar de memoria es hablar precisamente de don Manuel Fraga Iribarne, un hombre que nos ha ido porque está presente entre nosotros y más en esta casa, que es su fundación. Hay una placa a la entrada que ustedes habrán visto que señala que hace un año, ¿verdad, querido primer director? Que señala que hace 20 años que esta casa se compró por don Manuel y, por tanto, este es uno de los homenajes más importantes que se puede hacer a su figura, porque tuvo una certera visión del futuro, creando una representación de Galicia en la capital del Estado, en la capital, en Madrid. Esta casa la fundó, por tanto, don Manuel. Cuando la compró, como bien sabe el primer director, Pancho, recibió críticas impías, diría yo, de gasto excesivo. El Parlamento Europeo se vino abajo, el Parlamento Gallego se vino abajo de críticas, pero don Manuel estaba haciendo historia con la adquisición de este inmueble. Hace 20 años, fue como ayer, pero entendemos que la fundación de don Manuel está aquí, si cabe cada día más potente, si cabe cada día más espléndida. Miguel Ángel Albelo Céspedes, el ilustre autor de este libro que tenemos aquí, no sé dónde me va el mío, lo he perdido por el camino. Bueno. Miguel Ángel Albelo Céspedes, en este libro, entra en el pasado, entra en la historia. Hace unos meses, yo creo que hace casi 2 años, querido Miguel Ángel, tuvimos una entrevista donde él me anunció este libro. Yo tenía especial curiosidad, tratándose de todo lo que afecta a don Manuel Fraga Iribarne, de saber su contenido, de saber la extensión de la obra que me sometía, y me quedé ciertamente sorprendido, porque es un libro que siendo de historia, yo le definiría en principio así, entra plenamente en el campo del recuerdo, pero del recuerdo emocionado, no cualquier recuerdo, sino el recuerdo emocionado, el recuerdo de la historia humanizada, permítanme que me exprese de este modo, porque don Manuel es eso, precisamente, es la historia humanizada de este país, y siendo gallego como es, de todos los gallegos, porque don Manuel creó historia. El libro de Albelo lo certifica plenamente. Es un libro bien escrito, breve, como que son los libros que se leen, no los grandes tomos, y, por tanto,
tiene un espléndido recorrido por la geografía, por el tiempo y por la historia. Le felicito cordialmente en nombre del presidente de Galicia, Núñez Feijóo, cuyo presidente precisamente prologa este libro, don Alberto Núñez Feijóo. Lo prologa en unas páginas breves, pero muy expresivas. El presidente Feijóo dice que Fraga reservó el corazón para Galicia y para los gallegos. Este es el gran legado que nos ha dejado, un legado del que debemos aprender y que debemos conservar. Palabras textuales del presidente Núñez Feijóo. Acaba mi intervención, puesto que tenemos un ilustre presentador del libro, diciendo solamente una palabra. Muchas gracias, querido Albelo, por darnos este regalo, este testimonio de la gran figura histórica que es don Manuel Fraga Iribarne, esta vuelta a la historia que nunca dejará de serlo. Muchas gracias. Y doy la palabra a don Carlos Pérez de Soy, diplomático, subdirector general de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. Se oye, ¿no? Sí. Buenas noches. Perdón, además, cónsul de España en La Habana. Efectivamente. Desde 2000 a 2003 y consejero de la Embajada de España en La Habana de 2006 a 2010. Así es. Aquí dos papeles, pero... Esta es mi vinculación justamente con el autor, como voy a explicar ahora. Antes quiero dar las gracias al señor delegado y al autor por el honor de invitarme y darme la oportunidad de hablar esta noche aquí con ustedes. Como decía el señor delegado, yo tuve la suerte de estar en dos ocasiones en Cuba, y en la primera como cónsul y en la segunda de 2000 a 2003 y de 2006 a 2010 en la embajada. Y fue ahí donde conocí al autor, a Miguel Ángel Albelo. Y bueno, yo más que hablar del libro voy a hablar del autor, porque creo que es una forma de entender mejor el libro. Como decía el señor Onega, creo que ha utilizado la frase, y me parece muy acertada, de que el libro está escrito desde el corazón, y es cierto. El señor Albelo es una persona que creo que uno de los rasgos que le distinguen es justamente el corazón, el empeño que pone en las cosas. Yo le conocí como miembro muy activo de la sociedad civil cubana y española y gallega, porque creo que esa es una de las características que le distinguen, que es un poco de todo, ¿no? Las identidades múltiples que creo que son cada vez más frecuentes en el mundo actual y desde luego que explican muy bien una relación como la que hay entre España y Cuba y Galicia y Cuba. Yo no soy gallego, soy catalán y por tanto lo veo desde fuera, que a veces las cosas es como se ven mejor, ¿no? Y desde un primer momento me llamó la atención la relación tan intensa entre Galicia y Cuba, ¿no? Creo que Miguel Ángel me corregirá, pero me parece que en Cuba hay pues casi un centenar de sociedades gallegas. 38. Españolas, yo creo que son 100, tenemos aquí al embajador que seguro que lo sabe bien, yo creo que son 100 y muchas, o sea, 30 y tantas gallegas. Esto ya da una idea de la fuerza de ese vínculo. Ustedes saben mejor que yo
que en Cuba, como en Argentina, gallego significa español. Yo creo que ya esta sola circunstancia explica muy bien la relación entre uno y otro país. Esto creo que queda muy bien explicado en el libro y sobre todo a través de anécdotas históricas, anécdotas personales que creo que dibujan un excelente fresco de la Cuba de antes y de la Cuba de hoy. Y en este sentido, pues les animo a leerlo. Creo que es altamente recomendable. Y bien, dicho esto, no quiero extenderme demasiado. Le doy la palabra al autor, que seguro que tiene cosas muy interesantes que explicarnos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, permítanme 2 palabras, no sé si se ajusta un poco la dinámica del acto en sí mismo, pero faltaba por leer un brevísimo currículum de nuestro autor, Miguel Ángel Albelo Céspedes. Miguel Ángel Albelo nació en Camagüey, República de Cuba, el 1 de noviembre de 1968. Profesor de Educación Física y Deportes, graduado en la Facultad Comandante Manuel Fajardo y en la especialidad de natación. Miguel Ángel Albelo fue el creador del primer club gallego de natación, Rosalía de Castro, dentro de las sociedades gallegas en Cuba. Fue también director técnico de la Delegación de Natación en Lanzarote, reconocido por la Federación Canaria de Natación. La emigración española hacia América, y en concreto a Cuba, ha sido siempre su preocupación y profunda inquietud. Es su deseo, a través de la página web, que se convierta en un puente entre España y América para que el viejo continente y el nuevo sean cada día más fuertes, más importantes y más pujantes en el mundo. Hoy, como escritor e investigador histórico sobre temas migratorios y comerciales, Albelo Céspedes ha podido escribir su primer libro titulado Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego. Ya prepara su segunda obra sobre el encanto de La Habana, el origen de los almacenes españoles, Galerías Preciados, fundado por don Pepín Fernández. El Corte Inglés, fundado por don César Rodríguez y don Ramón Areces. Estos 3 emigrantes, naturales de Grado, Asturias, tuvieron su primera escuela comercial en La Habana. Querido Albelo Céspedes, tiene usted la palabra. Y enhorabuena. Buenas noches. No se vayan a asustar, no voy a tratar de ser lo más escueto posible, no pretendo dar gran discurso ni nada, pero sí voy a tratar de leer un poco reformado las mismas palabras que yo leí en mi país, en Cuba. Me emocionaba, era increíble, pero como creyente en Dios, no había nada imposible, los tiempos están marcados y el ir a Cuba era algo emocionante y algo que no lo llegaba a creer hasta que llegué a La Habana, hasta el buen trato que me dieron en La Habana, especialmente por un gran amigo, el doctor Eusebio Leal. Lo dije en algún medio de comunicación, puedo ser que sea un hombre bendecido y la fe que tengo me hace que las puertas se abran. Cuando fui a sacar el pasaporte de Cuba y todo esto, todo se iba abriendo de una manera como un ciudadano más,
normalmente. Justamente cuando lo fui a recoger, igual. Desde que llegué a La Habana, el trato fue tan exquisito que yo mismo me asombraba por parte del historiador de La Habana, que estuvo todo el tiempo pendiente de cómo me encontraba, qué es lo que necesitaba, hasta él dedicarme parte de su tiempo, inclusive el historiador de La Habana invitarme a pasear con él en La Habana. Un gran amigo que dejé, que sigo teniendo esa amistad, igual que el gallego Fernández, un hombre que atendió todas las sociedades españolas, que no es gallego, es de origen asturiano, de Morcín, pude hablar con él. Y creo que el éxito del libro es apartarse muchas veces de lo cotidiano. Siempre la política. Yo me aparté de la política. Yo hice un libro sobre mi amigo, sobre ese amigo sincero que lo conocí el día 1 de noviembre del 98 en el Centro Gallego de La Habana. Siempre es el mismo disco. Y yo puse otro tema al disco. Cambié el disco de la cara A y la puse en la cara B. ¿Y por qué digo esto? Porque aparecen dos grandes personajes. Me preguntaban, ¿qué hace Fidel Castro? Entonces, yo tuve que dar una explicación por qué el doctor Fidel Castro estaba apartándome siempre de la política. El doctor Fidel Castro es hijo de un gallego, directamente. Pero el tema que hoy nos ubica aquí es hablar de Fraga, de ese homenaje a Fraga. Y empiezo agradeciendo a Dios Todopoderoso por estar hoy aquí en Casa Galicia, Madrid. Mi saludo a todos los que asisten a esta presentación, que cuenta con la presencia de mi buen amigo José Ramón Onega, delegado de Casa Galicia. También me sorprende, que no lo esperaba, pero me alegra muchísimo la presencia del querido embajador de la República de Cuba, Eugenio Martínez Enrique. De igual forma, Carlos Pérez de Soy, un viejo amigo que lo conocí en la Embajada de Cuba cuando yo era un muchacho en aquellos tiempos. A vosotros, cuya ascendencia, origen e identidad podemos compartir con las mismas raíces, personalmente me siento honrado de estar aquí, por muchas razones. Hoy Casa Galicia representa la cultura gallega, siendo la mejor embajadora fuera de su frontera. No podemos olvidar también que esta casa donde nos encontramos fue adquirida e inaugurada el 24 de febrero de 1992, durante el mandato de mi buen amigo don Manuel Fraga Iribarne, al frente de la Junta de Galicia. Me corresponden las primeras palabras en mi condición de autor de esta biografía breve de la etapa cubana de la familia Fraga, con raíces en Manatí, donde Manuel Fraga Bello desarrolló su vida de trabajo y actividad empresarial, comercial, alrededor del complejo azucarero Sugar Company Manatí, dirigido en aquellas entonces por un español, con capacidades e intereses empresariales en su producción y transformación. Allí en Manatí se unieron los apellidos Fraga e Iribarne, germen de una familia numerosa, de la que 2 de sus hijos nacieron en esa ciudad de monocultivo azucarero, de vivencias y convivencia, con mucho esfuerzo y trabajo, en el caso de doña María Iribarne, como institutriz y profesora de francés, idioma de origen, en el seno de una familia navarros de España, 10 de Ulzurrún, director general y administrador del ingenio azucarero, y de don Manuel Fraga Bello, compatibilizando la función de mayordomo como
y la comercial. Esta obra recoge el sentir asociado de una amplia iconografía de fotos y documentos inéditos. Es hoy un día especial para mí poder presentar mi primer libro editado, Biografía Cubana, de mi admirado y respetado amigo, del que he recibido atenciones que nunca podré olvidar. Esta obra constituye un homenaje a los gallegos de ayer y de hoy, que tanto han hecho con un esfuerzo por Cuba y tanto más han recibido para la superación de situaciones en aquellas tierras, donde permanecen como testigos vivos casi 300 centros educativos construidos en esas épocas, con aportaciones de tantos gallegos y cubanos, entre los que estarían mis ancestros y la familia don Manuel Fraga Bello, y así como la de don Ángel Castro Argiz, y de muchos de los que hoy compartís con nosotros. Este acto de recuerdo de la parte de la historia de Cuba es una parte de España, concretamente Asturias, Canarias y Galicia. Esta publicación pretende acercar dos países con raíces comunes y con recuerdos mutuos, sin olvidar que fue La Habana donde nacieron los pilares fundamentales de la cultura y de la historia de Galicia. Fue la gran infraestructura sociocultural el Palacio Centro Gallego de La Habana, que nace el 23 de noviembre de 1879, cuyo local se estrena el himno de Galicia el 20 de diciembre de 1907, con la letra del gran poeta Eduardo Pondal, música de Pascual Veiga. También no podemos olvidar la Academia de la Lengua Gallega, impulsada por Manuel Curros Enrique, José Fontela Leal y Rosalía de Castro. También no olvidar a Alfredo Rodríguez Castelao, que por aquellos años también estuvo. ¿Cuántas cosas pueden faltar en este momento? Recuerdo el discurso de Manuel Fraga en la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, el 29 de octubre de 1998, cuando lo invistieron doctor honoris causa por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanistas, y expresó: al igual que 100 años, Cuba es para Galicia algo familiar e entrañable, y por eso venimos defendiendo y lo reiteraremos cuantas veces sea necesario, que las relaciones entre España y Cuba deben ser concebidas